Sandra y Guillermo llevaban casi 15 años juntos, y desde el principio, su vida de pareja había sido un idilio de comprensión, amor y paciencia. Pero tras años de buscar un hijo que no llegaba, el desgaste emocional comenzó a desmoronar la relación. Lo que al inicio era un sueño compartido se transformó en una obsesión que los devoraba lentamente. La última pérdida había sido la más devastadora. Sandra había llegado al cuarto mes cuando, sin razón aparente, el embarazo terminó abruptamente. Esa tarde, ella sintió cómo la vida abandonaba su vientre y solo podía pensar que su futuro sería gris. Soledad y amargura. La sugerencia de la adopción los irritaba. Ni Sandra ni Guillermo podían concebir la idea de criar un hijo que no llevara su sangre. Para ellos, era como aceptar una derrota, una traición al sueño original de crear una vida juntos, un intruso en la casa. Con cada mes que pasaba, el ánimo de Sandra se tornaba más oscuro, y Guillermo, quien en un principio era su apoyo, ahora también se encontraba en un estado de desesperación que lo alejaba de ella, la culpaba por todo, se desesperaba y le recriminaba que por ella y su poca disposición no podía embarazarse. Ella hacía lo mismo con él, le decía que era poco hombre que cualquier otro ya la hubiera embarazado. Después se disculpaban pero las heridas ahí se iban quedando y acumulando. Una noche de invierno, mientras caminaba por el mercado en busca de algunas hierbas para realizar un brebaje que según le ayudaría a quedar embarazada, Sandra conoció a una anciana de mirada extraña y penetrante. Tenía un rostro que daba un poco de miedo lleno de cicatrices, muy arrugado y con unos ojos grises que parecían estar apagados. Sin preguntar el para qué Sandra quería esas hierbas, cuando la anciana se las entregó le dijo mirándola directamente a los ojos y le dijo con un tono misterioso: «Los remedios que buscas no son suficientes para traer vida a ese vientre marchito, hija. Hay alguien que conoce los secretos de la creación». Sandra, confundida y asustada, intentó evadirla. Sin embargo, la anciana colocó en su mano un pequeño papel arrugado con un número de teléfono y le susurró: «Él te dará lo que deseas. Pero el precio será alto». A pesar del temor, Sandra sintió que no podía dejar pasar esa oportunidad. Los siguientes días, esa dirección se transformó en una obsesión, se debatía entre el miedo y la esperanza. Finalmente, en una tarde, tomó valor y marcó por teléfono. Le respondió un hombre mayor. Sandra le comentó que la anciana le había pasado el número y él respondió que la podía ver esa noche. Sandra pidió que fuera otro día y a otra hora, pero el anciano le dijo que no había otras fechas disponibles, que si quería tenía que ser esa noche a las 10 de la noche y le pasó una dirección. Al anochecer Sandra salió sola de casa, puso el GPS y lo siguió como si fuera un mapa hacia su salvación o condena. No tuvo el valor de decirle a Guillermo lo que le había dicho la anciana y le mintió diciendo que saldría a cenar con sus amigas y llegaría tarde cuando llegó. El lugar era tan oscuro y apartado que parecía existir en un rincón olvidado del mundo. Era una vieja casona abandonada, con las paredes cubiertas de moho y un olor a putrefacción que hacía que el aire resultara espeso y nauseabundo. De inmediato pensó en irse, pero tuvo una sensación que no la dejó hacerlo. Pensó: ya estoy aquí, escucharé al hombre y veré de qué se trata. Al abrir la puerta, un silencio profundo la envolvió. Un hombre alto, cadavérico y envuelto en túnicas negras se encontraba en el centro de la habitación, rodeado de velas negras dispuestas en círculos con símbolos incomprensibles. Cuando Sandra vio eso, de inmediato quiso salir de ahí, pero la interrumpió el anciano diciendo: «Bienvenida Sandra», dijo el brujo sin mirarla. La desesperación siempre llama a la puerta de los que ya no tienen esperanza. Sandra quedó impactada, pues él la había llamado por su nombre y ella nunca lo mencionó en la llamada, ni la anciana del mercado. Eso la detuvo justo en la puerta, a un paso de salir. El anciano le dijo que no tuviera miedo, que estaba en el lugar correcto y que en poco tiempo estaría de vuelta en casa. Sandra titubeó,
Hacía movimientos para salir pero se seguía quedando en la casa. El anciano dijo con voz más grave. Tendrás un hijo varón que cambiará tu vida. Sandra decidió quedarse. Pensó que aunque toda la escena era muy intimidante, el señor no parecía una amenaza. Se veía tan débil y cadavérico que con simple empujón parecía que se podría partir en pedazos. El anciano, que para ese momento estaba muy claro que era un brujo, le dio unas instrucciones a Sandra para realizar un rito con la promesa de que tendría a un bebé en su vientre en los próximos días. El brujo comenzó a realizar un ritual oscuro, dibujando símbolos en su abdomen con un líquido que ardía al contacto con la piel. En un momento, Sandra sintió una oleada de frío invadir su cuerpo mientras el brujo murmuraba palabras en una lengua antigua y desconocida. Ella estaba aterrorizada, pero no se atrevía a interrumpir, temiendo romper la conexión que tal vez la llevaría a concebir un hijo. Las velas parpadeaban de forma extraña, y las sombras parecían alargarse, formando rostros de ojos vacíos y sonrisas macabras que observaban cada paso del ritual. Lo que nazca de ti será poderoso, será eterno, sobresaldrá entre todos, dijo el brujo mientras sus ojos reflejaban una chispa de maldad. Esa noche, Sandra dejó el lugar sintiéndose vacía, como si hubiera entregado una parte de su alma en ese oscuro acuerdo. A los pocos días se sintió un poco avergonzada con ella misma. Pensó que había hecho algo ridículo al asistir a ese tipo de cosas. Lo dejó pasar y siguió su vida normal. Un par de meses después Sandra se sentía un poco mal, tenía síntomas extraños y un leve dolor en su vientre, por lo que decidió acudir a su ginecólogo. El ginecólogo la revisó y le solicitó una prueba de embarazo en el laboratorio. Sandra no había tenido su regla, pero eso era algo normal, era muy irregular. Horas después regresó el doctor con una gran sonrisa. Dijo: Sandra, estás embarazada. La abrazó fuerte y quedaron de verse pronto para darle seguimiento. Al principio Sandra sintió una mezcla de alivio y esperanza, pero a las pocas semanas, lo que parecía un sueño comenzó a convertirse en una pesadilla. Las primeras noches de su embarazo fueron tranquilas, hasta que los sueños se tornaron oscuros. Cada vez que dormía, se encontraba en un lugar infernal, un desierto de sombras y cenizas, donde criaturas deformes y espantosamente altas la rodeaban. En susurros llenos de odio y promesas de muerte, aquellas entidades la llamaban madre. Los movimientos en su vientre comenzaron antes de lo esperado. No eran patadas de un bebé normal, sino sacudidas violentas, como si algo intentara escapar. Una madrugada, mientras Guillermo dormía, Sandra se despertó con un dolor punzante y vio cómo su abdomen se movía de una forma grotesca. Las venas se marcaban como raíces oscuras que se extendían por su piel, y en cada latido, escuchaba un murmullo bajo, como un lamento de ultratumba. Poco después, extraños objetos empezaron a aparecer en la casa. Sandra despertaba con regalos grotescos junto a su cama, juguetes antiguos, muñecas con ojos negros que parecían observarla, pequeños pedazos de hueso envueltos en trapos manchados de sangre. Una mañana, al abrir la puerta de su habitación, encontró una cuna negra con un moño de regalo, tallada con símbolos que parecían moverse al contacto de la luz. Sintió un miedo profundo, pero, inexplicablemente, una parte de ella se sintió atraída, como si el objeto ya formara parte de su vida. Cada ultrasonido era un horror nuevo. Al principio, los médicos intentaron tranquilizarla, diciéndole que algunas deformidades eran normales en las primeras etapas, pero con cada visita, la criatura en su vientre mostraba más signos de maldad. La columna vertebral se alargaba de forma antinatural, como una serie de espinas demoníacas, y en lo que parecían ser sus manos, crecían garras en lugar de dedos. Lo más perturbador era la expresión en lo que parecía ser su rostro, una mueca de odio, como si estuviera consciente de la vida que aún no había comenzado, pero que ya despreciaba. Las manifestaciones en la casa se intensificaron.
Guillermo empezó a ver sombras cruzando por los pasillos, susurrándole palabras de odio y muerte. Una noche, al regresar de trabajar, encontró las paredes cubiertas de marcas de manos, como si un ejército de criaturas invisibles hubiera trepado por las paredes. Pero lo peor llegó una madrugada, cuando despertó para encontrar a Sandra sentada en la cama, con los ojos vidriosos y una sonrisa torcida, murmurando en un idioma que él no comprendía. Intentó despertarla, pero fue imposible. Era como si su cuerpo estuviera poseído por una fuerza que no quería soltarla. La situación se tornó insoportable. Sandra, agotada y quebrada por la cantidad de pesadillas y visiones, finalmente aceptó que algo no estaba bien. Con temor y dolor, accedió a la propuesta del médico de terminar con el embarazo, sabiendo que aquello que crecía en su interior no parecía humano. Y en opinión del doctor, seguir con ese embarazo pondría en riesgo la vida de Sandra el día del procedimiento. La atmósfera en el hospital era pesada. El quirófano estaba en un silencio sepulcral cuando comenzaron. Pero en cuanto el médico tomó el instrumental, una risa grave y distorsionada llenó la sala. Las luces parpadearon, y las sombras en las esquinas comenzaron a alargarse y moverse como si estuvieran vivas. De repente, el médico se paralizó, con los ojos abiertos y aterrados, sin poder decir nada. Sus ojos empezaron a brotarse, se llenaron de sangre y se arqueó hacia atrás. Mientras gritaba cosas en lenguas desconocidas y se escuchaba como ladrara al mismo tiempo. Sandra y Guillermo observaron con horror cómo el cuerpo del médico comenzó a retorcerse y deformarse, su piel se arrugaba y secaba como si toda la vida fuera drenada de él. Finalmente, el médico cayó al suelo, en su último aliento volteó a ver a Sandra y dijo con una voz que resonó por todo el quirófano: «El hijo de la oscuridad nacerá y reinará. Nadie lo impedirá». Sandra, atrapada en la camilla, sentía como su vientre ardía, como si algo en su interior estuviera más vivo que nunca, más fuerte, reclamando su lugar en el mundo. Las enfermeras habían huido apenas había empezado el suceso y Guillermo se apresuró a sacar a Sandra de ahí. Desde entonces, comprendió que aquella criatura maldita iba a nacer, y nada ni nadie en el mundo podría detenerlo. Semanas después de aquella horrible noche en el hospital, Sandra y Guillermo vivían sumidos en un estado de paranoia constante. Sandra ya no podía salir de casa. Algo dentro de ella había cambiado, su mirada era vacía y oscura, y su piel, antes pálida, adquirió un tono grisáceo y enfermizo. No había ningún médico dispuesto a atenderla, pues el suceso en el quirófano se había convertido en una historia de horror que ningún profesional quería arriesgarse a repetir. Guillermo, preso de la desesperación, trataba de cuidar de ella, aunque una parte de él temía a lo que su esposa llevaba dentro. Cada noche, Sandra entraba en un estado de trance, murmurando en una lengua antigua, su voz mezclada con un retumbar gutural que resonaba en la casa. Guillermo intentó grabarla varias veces, pero cada aparato que usaba terminaba dañado, como si algo en el aire de aquella habitación envenenara cualquier tecnología. Finalmente, el día del nacimiento llegó. Fue una noche de tormenta, la peor que habían visto en años. Rayos iluminaban el cielo, y un viento furioso azotaba la casa como si el mundo entero temiera lo que estaba por venir. Sandra comenzó a gritar, su vientre se retorcía como si algo dentro de ella luchara por salir. Guillermo intentó llamar a una ambulancia, pero la línea estaba muerta, y su teléfono se apagó sin explicación alguna. Sin otra opción, Guillermo se acercó a Sandra, quien gritaba de dolor en el suelo de su habitación. Al poner su mano sobre su vientre, sintió una fuerza brutal, como si algo lo hubiera golpeado desde dentro. Los gritos de Sandra cesaron de repente, y en su lugar, una voz desconocida emergió de sus labios, una voz masculina y profunda. «El tiempo ha llegado», dijo la voz. «El hijo de la oscuridad nacerá, y con él, el reino de las sombras cubrirá la tierra».
De pronto, Sandra arqueó su espalda de forma antinatural y comenzó a reír, una risa desquiciada, que llenó la habitación. Las luces se apagaron, y la oscuridad se tornó espesa, como una neblina negra que se arremolinaba alrededor de ellos. En medio de esa penumbra, Guillermo vio algo que lo hizo temblar de terror. Una figura apareció a los pies de Sandra. Era el brujo que la había atendido, su rostro cadavérico y su cuerpo envuelto en sombras. Observaba la escena con una expresión de triunfo, como si estuviera presenciando el cumplimiento de una antigua profecía. Lo que nazca esta noche no será carne ni hueso, dijo el brujo, con una voz que resonaba como el eco de cientos de almas atrapadas. Será la oscuridad misma hecha carne, un heraldo del caos y la muerte. Sandra comenzó a convulsionarse, y entre espasmos, una mancha oscura y viscosa comenzó a emerger de su cuerpo. No era un bebé. La cosa que salió de ella era una criatura deforme, cubierta de un líquido negro y espeso que olía a azufre y podrido. Tenía ojos rojos y brillantes, que destellaban con un odio inhumano, y una boca abierta en una mueca grotesca que se movía en dirección a Guillermo. La criatura soltó un chillido penetrante que retumbó en las paredes, y a su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, alargándose como brazos que se arrastraban en dirección a Guillermo, rodeándolo. Guillermo, paralizado por el terror, solo pudo observar cómo aquella cosa avanzaba hacia él, sus ojos reflejando el odio que había crecido en el vientre de Sandra. «Papá», susurró la criatura con una voz débil y distorsionada que sonaba a la vez infantil y demoníaca. Guillermo retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. El último destello de luz de la tormenta iluminó por un instante la criatura mientras avanzaba hacia él, y en ese momento, comprendió con horror que el ser que Sandra había traído al mundo no solo era un demonio, era una parte de él mismo, un eco oscuro de sus deseos y odios. La última visión de Guillermo fue el rostro de Sandra, sin vida, mientras la criatura se lanzaba sobre él, envolviéndolo en las sombras. Sus gritos se perdieron en la oscuridad, y la tormenta afuera cesó de repente, dejando un silencio absoluto, como si el mundo hubiera contenido la respiración ante el nacimiento de aquel ser. Días después, los vecinos notaron que la casa estaba completamente en silencio y despedía un olor asqueroso. Al entrar con la policía, solo encontraron las paredes cubiertas de símbolos oscuros y una cuna vacía en el centro de la sala. La criatura y el brujo habían desaparecido, pero en las sombras de la casa se escuchaba un susurro que nunca cesaba: el hijo de la oscuridad ha nacido, y el reino de las sombras ha comenzado. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Sandra o Guillermo? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos si alguna vez has vivido algo inexplicable. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias y explorar más de nuestros relatos aterradores. Te esperamos en el próximo misterio.